Las 3 jugadas favoritas de Alex Ruiz. Alex, bienvenido. Muy buena mano. Gracias por estar aquí. Nos vas a desvelar hoy tus secretos. Algunos no son tan secretos. Vamos a intentarlo. Así que si vas a jugar contra Alex Ruiz en las próximas semanas, pues mírate este vídeo. Quédate hasta el final. Bueno, Alex, muchas gracias, lo primero, por estar aquí. Gracias a Philips también por hacer posible este contenido. Y vamos a hablar de tus secretos, trucos, aunque no son tan secretos. Sí, ya lo sabemos todos. Conocemos todo ya. Claro. Pero bueno, para alguno de vosotros que miráis un partido de Alex y de Momo, o de Alex, con quien sea, vais a ver que él suele hacer unas determinadas jugadas que son las que le han llevado a la fama, ¿no? Bueno, entonces, hoy las vamos a abordar, las vamos a analizar y eso también os va a ayudar a entender mejor el juego cuando lo veis en la tele. Arrancamos con la primera. Bueno, lo primero, ¿tú te consideras un jugador más ofensivo o defensivo? Yo creo que eso es fácil y yo me considero mucho más ofensivo. Claramente. Entonces, a partir de ahí, primera de las jugadas favoritas. Una de las primeras jugadas favoritas mías es cuando me juega un poquito alrededor de la esquina en defensa y yo salgo con el globo paralelo y ahí ya un poco encauzamos la jugada para el ataque. Al final, como jugador zurdo, te obligan a jugar ahí mucho sobre el revés y ahí mi jugada favorita es salir con el globo paralelo y yo ya irme al ataque. Para todos aquellos que jugáis con un zurdo y para todos aquellos que sois zurdos. Al final lo que hace Alex con esa pelota que le queda aquí atrás de revés, sale con el globo paralelo, esa pelota te la van a repetir a ti casi siempre, ¿vale? Por lo tanto yo ahí ya empiezo a irme hacia adelante y yo salgo ya de esa jugada. Luego aprendamos de lo que hace Alex. Si eres zurdo, tiras un buen globo paralelo y te vas para adelante, lo normal es que la jugada se la entregue a aquel jugador de revés, se la va a entregar al jugador cruzado y ahí ya Alex ha salido de la presión. Este globo, cuando tú lo tiras, ¿intentas que vaya en algún sitio en concreto? ¿O? Sí, lógicamente intento jugar en el último panel, ¿vale?, del cristal y ahí ya seguramente la jugada o va hacia mi compañero o ya si me repiten a mí, pues ya tengo toda la iniciativa. Perfecto, así que bueno, si eres zurdo, globo paralelo, si juegas contra un zurdo, quizá ahí tendrás que variar. ¿Cuándo has hecho esto varias veces? ¿Dónde te tiran la pelota para que no hagas esa jugada? Casi siempre me juegan la bola blandita sobre mi revés, que tenga casi siempre que estar en una situación mala. Perfecto, vamos con la segunda jugada. La segunda jugada parte un poquito más sobre mi compañero, que también en defensa tira un buen globo. Yo, como soy un jugador ofensivo, ya voy hacia la red tipo Juan Martín Díaz, ¿sí? y un poco pongo ahí el escudo e intento bloquear la bola. En ese caso tenemos una ventaja, como tira tu compañero el globo, tú tienes más tiempo para llegar a la red y ya estar bien posicionado, ¿vale? Entonces, en ese caso, jugadores ofensivos que no os gusta tanto estar en el fondo, fijaos que siempre decimos, en el pádel amateur decimos que se juega en bloque, como si estuvieran con una cuerda. Resulta que en este caso escalonado. Claro, en este caso escalonado. ¿Dónde tiras ese globo? ¿O dónde le pides a tu compañero que se tire ese globo? ¿Que se tire al cruzado o que se juegue sobre su paralelo? En ese caso, cubrirías o en cruzado o en paralelo. Exacto, ahí en este caso, pues casi siempre, la gran mayoría de veces, y también se puede ver un poco a Fernando Verasteguín en sus mejores tiempos, casi siempre el globo va siempre cruzado. Y en este caso Juan Martín Díaz, Alex Ruiz, avanza hacia el paralelo y ya un poco cubre casi toda la zona. Así que ahí muy importante, claro, la comunicación. En este caso estás jugando con Momo tiene que saber que tiene que tirar el globo y tú, según ves que es bueno, te vas para adelante. ¿Qué pasa si es malo? Si es malo, los dos nos quedamos atrás y esperamos esa jugada. Vale, fijaos esta diferencia entre el pádel de alta competición, donde se juega muchas veces escalonado y a veces también el globo de Momo, si está cómodo, puede ya salir con ese globo paralelo y que tú ahí ya te comes un poco más el marrón. Exacto. Pero fijaos que juegan escalonados, uno adelante y otro atrás. Pero esto, como os digo siempre, en los tutoriales que solemos hacer, esto ya es para gente que jugáis un poquito mejor, ¿vale? Vamos con el número 3. Con el número 3, ya que hemos hecho un poquito más de defensa, en el ataque, cuando ya tiran un poco el globo paralelo, un poco el globo cruzado, me gusta mucho el amague. Tanto como rulo, víbora, por 3, pegada rápida. Hay una cosa importante, porque claro, yo también sufro a este señor como entrenador rival. El tema con Alex y con su rulo pegada, pasan dos cosas. Lo primero, que eres zurdo. Y es una ventaja porque si eres jugador diestro y juegas a la derecha, esa pegada no sale por allí, sale por la paralela. Entonces, en tu caso eres zurdo, punto número 1. Y en tu caso también, como tienes el mismo tiro de rulo que de pegada, bueno, hasta el último momento. La variante ahí es máxima. Vale, entonces ahí, ¿cómo has conseguido tú llegar a tener ese timing de rulo
pegada. Tú ya tenías en la cabeza que lo estabas intentando tener el mismo patrón para ambos tiros, ¿o surgió? Sí, exactamente. Al final hay que un poco engañar a los rivales porque te conocen absolutamente todos tus gestos. Por lo tanto, con el mismo gesto ya haces el rulo, la pegada por 3, la pegada incluso hacia adelante, el amago por el medio. Entonces ahí un poco hay que jugar con el rival e intentar engañarle por todos los lados. Y cuando te tiramos el globo al medio, ¿ahí cómo lo gestionas? Salto en suspensión y pegada. Anótate esa. Vale, perfecto. Pues oye, Alex, lo primero, nada, déjame aquí debajo. ¿Qué opinas? ¿Qué tal se te da el rulo? Si se te da igual que a Alex Ruiz, déjame, a mí se me da exactamente igual. Veremos si te sale igual con la mano izquierda que con la derecha. Seguidme a Alex Ruiz, por favor, aquí todos. Seguidme a Alex en Instagram, seguid el canal, darle a me gusta. Gracias, Philips, por este contenido de que para mí es un contenido de alta calidad. Y Alex, Un placer, hermano. Muchas gracias por que haya nuestro. Nos vemos y animadme mucho a Alex en el próximo torneo. Chao, chao.